Cuando ayunamos, nos llenamos del Espíritu Santo y podemos caminar en el poder de Dios. Hoy vamos a aprender la importancia de que nosotros, los ministros del reino de Dios, los líderes de célula, los que estamos haciendo discípulos, caminemos en la unción y el poder del Espíritu Santo. No es solamente enseñanza, la enseñanza solamente es la mitad del asunto. Te necesitamos el poder, el poder. Y ahí es donde yo le decía a la iglesia Antella que el Señor nos llama boga mar adentro. Vamos a entrar a esta nueva etapa a la que el Señor nos está llamando como líderes, como discipuladores, como mentores. Amén. Ok, entonces entramos al tema de hoy, el poder del Espíritu en nuestra vida. Versículo de memoria, 1 Corintios 2, del 4 al 5, que dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este es el versículo de memoria. Van a decir todos que, ¿qué le pasa al pastor este año? Puros versículos largos nos está poniendo de dos en dos. Bueno, sí, los 3 versículos que hemos aprendido a la fecha han sido un poco largos, pero es necesario que tengamos esa buena conocimiento de la palabra de Dios en nuestra cabecita y en nuestro corazón. Así que ese es el versículo de memoria y él en la introducción dice de la siguiente manera. Jesús ayunó antes de iniciar su ministerio. Y esto es muy significativo porque nos muestra la gran importancia que Jesús le dio al ser lleno del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. A pesar de que Jesús era un hombre santo y sin pecado, él no quiso hacer las cosas a su manera, no quiso confiar en sí mismo y ayudar, entre comillas, a Dios para llegar más rápido. No, él ayunó y se dejó guiar porque sabía que la obra del ministerio no se basaba en el hombre, sino en el poder de Dios que salva y liberta. No se trata de planes y terapias humanas, sino de raíces espirituales a las cuales solamente el Espíritu de Dios puede llegar. Bueno, es tremendo lo que estamos leyendo, ¿no? Es tremendo porque si alguien podía hacer las cosas a su manera, si alguien podía hacer las cosas eh, por cuenta propia, sabiendo que tiene pureza en su corazón, santidad en su corazón, pues ese era Jesús. Sin embargo, no lo hizo. Jesús no hizo las cosas a su manera. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ayunar, para despojarse de cualquiera de sus mejores ideas para hacer las cosas y para escuchar al Señor. Este es un acto de gran humildad de Jesús. Pero también vemos que Jesús, al ir a ayunar antes de su ministerio, Jesús reconoce la gran necesidad de que el ministerio sea una obra guiada por el poder del Espíritu Santo y no con la fuerza, la creatividad, la capacidad, la inteligencia y el raciocinio del ser humano. Jesús sabía que él tenía que ser lleno del Espíritu Santo y andar en el poder del Espíritu Santo para hacer eficazmente la obra de Dios. Nosotros, pues no somos como Jesús, no somos santos, tenemos muchas ideas equivocadas y sin embargo vamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos solucionar las cosas con métodos humanos, carnales, pero no vamos a ser eficaces. Tenemos que entender que el ministerio es una obra del Espíritu Santo y que no vamos a ser eficaces si no empezamos a fluir en el poder y la unción del Espíritu Santo. A veces queremos ayudar a Dios, vamos a ayudar a Dios, ¿no? Entonces, no voy a esperar a que me ordenen, voy y hago las cosas a mi manera. Ya Dios ya me llamó, Dios ya me ungió y entonces vamos a hacer las cosas. Tenemos que, em, tenemos que buscar la unción, el poder de Dios
A veces no fluimos en ese poder y necesitamos aprender a hacerlo, como Jesús. Jesús pudo haber hecho las cosas a su manera, pero no lo hizo y buscó el poder y la unción del Espíritu Santo, ¿ok? No se trata de nuestros planes, nuestras ideas, nuestra creatividad, nuestra sagacidad. Se trata de que el ministerio es una obra que tiene que hacerse en el poder de Dios. Solamente el poder del Espíritu Santo sana, libera, salva, restaura, no nosotros. Entonces tenemos que aprender a caminar. Entonces Jesús nos está dando a entender con esto la gran importancia de una vida fluyendo en el poder del Espíritu Santo. Voy a quitar temporalmente el banner este que está atravesándose para que no nos estorbe. Lo voy a quitar nada más temporalmente y luego lo vuelvo a poner. Si se va la luz, pues bueno, ahí la dejamos para que no estemos entrando y saliendo todos y también yo les esté perjudicando. Así que si se va la luz, ahí la dejamos, hermanos, y ustedes ya descargan el tema y lo llevan con su célula. Muy bien. Punto número 1 y punto número 2 van de la mano. ¿Cómo estaba Jesús antes de entrar a su ayuno, según Lucas 4:1? ¿Y cómo salió Jesús de su ayuno, según el verso 14 del mismo capítulo de Lucas? Ok, vamos a recordar. Bueno, vamos al pasaje, ¿ok? Vamos al pasaje. Acá vemos acá los dos versículos. Lucas 4 nos narra, como Mateo 4 también lo hace, el ayuno de Jesús en el desierto. Y el verso 14 de Lucas nos narra el final, ¿ok? Entonces no vamos a enfocarnos en lo que pasó en los 40 días, solo en el principio y en el final. Entonces, la pregunta del tema es, ¿cómo estaba Jesús antes de entrar a su ayuno y cómo salió Jesús de su ayuno? Ok, entonces aquí está la respuesta. Jesús, lleno del Espíritu Santo, aquí tenemos la primera respuesta, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ujú. ¿Y cómo salió Jesús de su ayuno? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, ¿no? Entonces, aquí vemos la segunda respuesta. ¿Qué estamos viendo en estas dos respuestas? Cómo ingresó Jesús al ayuno y cómo salió Jesús del ayuno. Tenemos que recordar que justo antes de que Jesús entrara al desierto, Jesús fue bautizado en agua por Juan el Bautista y cuando Jesús sale del agua, Jesús es bautizado en el Espíritu Santo. Los creyentes pentecostales, basados en esta y en muchas otras escrituras, afirmamos categóricamente con el respaldo de la palabra de Dios, afirmamos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior y subsecuente a la salvación, a la conversión. Esta doctrina nos diferencia de muchas denominaciones históricas como los bautistas presbiterianos, luteranos. Ellos creen que el bautismo en el Espíritu Santo sucede en la salvación. No es así. No es así. En la salvación recibimos al Espíritu, somos sellados con el Espíritu y tenemos al Espíritu, pero no somos llenos del Espíritu Santo. Yo recibí a Jesús el 17 de junio de 1995 y un año después fui bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces tenemos que distinguir entre estos dos eventos que le llamamos la segunda obra de gracia. Así que los creyentes pentecostales, a diferencia de los creyentes de denominaciones más históricas, creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior y subsecuente a la salvación, ni más ni menos, ni más ni menos que aquello que nos capacita para la obra del ministerio. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en
Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, es necesario, es necesario el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, Jesús, antes de iniciar a su ministerio, es bautizado en el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos llenados por el Espíritu Santo y rebosados. Ese rebosamiento es el hablar en otras lenguas, como ayer aprendimos con el hermano Torben. Y, y entonces entramos a una nueva etapa de nuestra vida. Pero cuántas personas conocemos que han sido llenas del Espíritu Santo, que han hablado en otras lenguas y no viven una vida agradable a Dios? Ujú. Lamentablemente, lamentablemente, mucho menos viven en el poder de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Jesús no solamente fue lleno del Espíritu Santo, ayunó, puso un remiendo de paño nuevo, es decir, reforzó su llenura con el ayuno y como consecuencia sale del ayuno, como dice acá el texto, en el poder del Espíritu Santo. Él entra lleno por el bautismo en el Espíritu, ayuna, el ayuno es un remiendo de paño nuevo, un refuerzo, y Jesús sale de su ayuno en el poder del Espíritu y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. En el verso 15 nos habla de que la gente se maravillaba de las cosas que Jesús hacía. Entonces, con esto vamos a responder la pregunta 1 y la pregunta número 2, ¿ok? Dice el texto, Jesús sabía que no debía hacer el ministerio en sus fuerzas humanas, sino en el poder de Dios. Por muy buenos que sean nuestros dones y talentos, no es suficiente. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser eficaces en la obra del ministerio. La enseñanza es el 50% del trabajo, la otra mitad es el Espíritu Santo, el poder de Dios. Amén. Y acá quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros, queridos líderes de célula, estamos bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros estamos bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? Entonces, si estamos en un tiempo de ayuno y algunos de ustedes no están bautizados en el Espíritu Santo, tenemos que buscarlo, pedirlo, rogarlo, implorarlo, que el Señor haga esta obra, porque es una promesa. Es una promesa y hermanos, lo necesitamos. Necesitamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que dijo el texto? Dice que el 50% del trabajo es la enseñanza y el otro 50% del trabajo es el poder de Dios. No es solamente enseñar, corregir, mira, no hagas esto, no hables así. Sí, eso es parte, pero solo es la mitad. La otra mitad es que fluyamos en el poder de Dios. Y para eso necesitamos, número uno, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y número dos, aprender a fluir en el poder del Espíritu Santo. Por eso los miércoles estamos orando por los enfermos. Por eso estamos preparando este equipo de ministración ahí en Tella para que nos ayuden a orar por los enfermos. Bueno, no debemos dejar que la gente, nuestra gente, venga a nuestras iglesias y están enfermas y están atribuladas, están oprimidas y regresen hacia su casa. Está bien la palabra, está bien la exhortación, la alabanza, pero también debe haber ministración. ¿Cuál es el problema? Que terminamos, el pastor está allá adelante, lo aborda uno, lo aborda otro, y los hermanos que necesitan oración al ver eso dicen, bueno, de aquí a que termine el pastor, pues mejor me voy. Y entonces mucha gente se regresa. Entonces, el problema no es ese, el problema es que yo asumo mi responsabilidad. El problema es que el pastor no está poniendo más gente a su lado para ministrar.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora en Tella es que vamos a tener equipos de ministración para que la gente pase a orar. Y entonces allá matamos dos pájaros de un tiro. Número uno, sanamos a la gente, liberamos a la gente, que la gente no regrese a su casa con sus problemas. Y número dos, los líderes aprendemos a fluir en el poder del Espíritu Santo. Así que le doy muchas gracias a Dios por aquellos de ustedes que ya se apuntaron, que ya me dijeron, pastor, cuenta conmigo, yo quiero aprender a orar, a ministrar, sanar enfermos, echar fuera demonios, quiero ministrar la llenura del Espíritu Santo. Es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a hacer, lo tenemos que hacer. Entonces, no solamente ser llenos del Espíritu Santo, eso es importante, pero tenemos que aprender a caminar en el poder del Espíritu Santo, ministrar el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Amén. Entonces, miren, vamos al punto número 3. Y la pregunta número 4, quiero que la vayamos contestando todos, que vayamos escribiendo allá. Entonces, la pregunta 4 va a derivar de la pregunta 3. Entonces, fíjense, la pregunta 3. ¿Qué les ordenó Jesús a sus discípulos en Lucas 24:49? Vamos a ver esto. Dice acá la palabra de Dios. Jesús está hablando en el último versículo del Evangelio de Lucas, ¿ok? También lo dice en el primer capítulo de Hechos, que también fue escrito por Lucas. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, la respuesta es esta. Quédense en Jerusalén, ¿ok? Vamos a marcar. De aquí podemos sacar la respuesta. La pregunta es, ¿qué les ordenó Jesús a sus discípulos en Lucas 24:49? Que se queden en Jerusalén, que se queden en Jerusalén. Jesús ya les había dado la orden de ir a ser discípulos a todas las naciones. Entonces ellos pudieran haber dicho, dale, vámonos, tú te vas para Asia, tú te vas para Europa, yo te voy para África, ya, vámonos, vamos. Pero Jesús les dijo, no les dijo eso. Antes de que emprendan esa labor tan importante, tienen que ir a Jerusalén. Tienen que esperar 10 días, porque pasaron 10 días. Recuerde que de la Pascua, cuando el Señor fue crucificado, al Pentecostés, hay 7 semanas, 49 semanas, más un día, 50 días, ¿ok? Por eso se llama Pentecostés, 50 días. Y Jesús se les apareció por 40 días. Entonces, a partir de esta orden, a la venida del Espíritu Santo son 10 días. Entonces Jesús les da la orden, la gran comisión de que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, pero les dice, pero no lo van a empezar a hacer ahorita. Van a ir a todas las naciones a hacer discípulos, pero no en este momento. Tienen que ir a Jerusalén. Van a esperar, no les dijo cuánto, pero sabemos ahora que fueron 10 días. Van a esperar ser embestidos de poder desde lo alto. Y entonces recibiréis poder y me seréis testigos, ¿no? Entonces, estamos viendo la importancia que Jesús le da a la obra del Espíritu Santo. No se trata de racionalidad, no se trata de creatividad, métodos humanos, terapias, ideas carnales. Claro, todo eso es bueno y lo podemos utilizar, pero ¿de qué sirve sin el poder de Dios? Necesitamos que nuestro ministerio, su célula, que se caracterice porque hay manifestaciones del poder de Dios. Y la misma preocupación que yo tengo como pastor, téngala usted como líder de célula. Yo he dicho, no es bueno que la gente de la iglesia regrese a su casa con sus dolencias.
con sus problemas. Pero dado que gente me aborda al terminar la reunión, no puedo ministrar a mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Un equipo de ministración para, para suplir esa necesidad, porque no es bueno, no lo debemos hacer, no lo debemos permitir. La gente no debe regresar a casa con sus problemas. Deben venir a la iglesia, adorar al Señor, diezmar, ofrendar, recibir la palabra del Señor. Y hay muchas cosas que a lo mejor Dios hace en la alabanza o en la palabra o en la administración, gloria a Dios, pero si no, al final, que la gente pase al frente y por lo menos nosotros hacer nuestra parte. Pero esta preocupación que yo tengo como pastor, téngala usted como líder de célula. Ore por sus discípulos. Si alguien está enfermo, si alguien tiene una situación, vaya a su casa y ore. Ponga sus manos. Vamos a aprender a fluir en el poder del Espíritu Santo. Y le doy gracias a Dios por la vida del hermano Torben que está con nosotros para ayudarnos en esta área, para capacitarnos, dado que él lo ha hecho muchas veces. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a darnos cuenta que Jesús no emprendió una empresa, una organización humana, sino que dijo, hey, lo que van a hacer necesitan el poder del Espíritu Santo. Por eso dice acá, ya voy a prepararles para la respuesta. Aunque Jesús ya les había dado la orden de ir y hacer discípulos a todas las naciones, no obstante les pidió que no hiciesen esa obra hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ellos debían quedarse en Jerusalén y esperar la promesa del Padre antes de predicarle a todo el mundo. Y acá es la pregunta abierta. ¿Por qué cree que Jesús les dio esta orden? ¿Por qué cree que Jesús les dio esta orden? ¿Ok? Quiero ver sus respuestas en los comentarios. Gracias a Dios ya nos conectamos nuevamente, creo que todos, 63 conexiones, gloria a Dios. Y vamos a contestar la pregunta número 4. Mientras tanto, vamos a leer el texto. Dice, como hombres, podemos hacer muchas cosas en nuestras capacidades. Ojo aquí, podemos hacer grandes eventos, podemos hacer iglesias y aún religiones enteras podríamos crear como hombres, pero no podemos producir un gramo de vida espiritual. Y el ministerio no se trata de filosofía, no se trata de religión, no se trata de ideas humanas, no se trata de organizaciones humanas, se trata de sanar, liberar y transformar vidas. ¿Ok? El Teletón es una gran organización, sin duda. Grandes cruzadas, recaudando fondos, instalaciones de primer nivel. Pero ¿a cuántos niños ha podido sanar el Teletón? Realmente, claro, bendecimos esa obra, es altruista y gloria a Dios por eso. Pero es una obra humana, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que el ministerio tiene que ser una obra sobrenatural de poder del Espíritu Santo, no solamente una buena filosofía humana. Entonces, ¿por qué cree que Jesús les dio esta orden? Ok, vamos a leer. Ángeles Benítez comenta, para estar llenos de su poder y poder ser testigos de él. Muy bueno, muy buena respuesta. Sí, testigos con poder. ¿Ok? Todo vendedor necesita vender su producto, ¿no? Entonces, el evangelista, en cierta manera, está promocionando el poder transformador de Dios. Alicia Eras comenta, esperar ser llenos del Espíritu Santo, sí, porque estaban debiluchos, dice Liliana Reyes. Sí, como hombres no podemos producir un gramo de vida espiritual. Y el ministerio no se trata de filosofía, se trata de salvar, sanar, liberar, restaurar vidas. Ani Contreras, para poder hablar conforme al Espíritu y no conforme a nuestra carne. Poder discernir también.
Marcia Morán, tenían que hacer las cosas en el poder del Espíritu Santo. Omar Briceño, para no hacer las cosas por emociones o con sabiduría humana, con una buena intención, pero sin frutos. Exactamente. ¿Qué frutos produce una religión? Pudieran haber frutos loables, nobles, bueno, el niño se porta bien, ya no dice groserías, bueno, pero nada de profundidad. Así que podemos hacer muchas cosas con la fuerza de nuestra carne, podemos hacer eventos, podemos hacer reuniones tremendas, pero van a estar carentes de poder. Pilar Cobán necesitaban el respaldo del Espíritu Santo para hacer las obras de Dios. Pastor Marcos comenta, porque en algunos casos la llenura del Espíritu Santo no es suficiente. Se necesita la investidura de poder de Dios, que solo viene con el bautismo en el Espíritu Santo. Necesitamos el poder. En la obra del ministerio necesitamos el poder, y el poder viene del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Amén, porque todavía no tenían el poder del Espíritu Santo, porque todavía no estaban preparados, no tenían la llenura del Espíritu Santo. Y Nirva comenta, para tener el poder y ser verdaderamente testigos de Jesús, dio la orden porque él estaba viviendo en el Espíritu. Bueno, todas esas respuestas son buenas, pero vamos a aplicarlas a nuestra vida. Necesitamos, mi ministerio necesita el poder de Dios. Tengo gente que Dios me ha concedido que están enfermos y no han sanado. Necesitamos el poder de Dios. Tengo gente que Dios me ha entregado que está atada al pecado, en vicios, en ataduras, y no los hemos liberado. Necesitamos el poder de Dios. Hay personas que, 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 que tienen problemas espirituales. No es solamente la enseñanza es una parte, también necesitamos el poder de Dios. Y Jesús no quiso que nosotros vayamos solamente con sabiduría, con filosofía y con buenas ideas. Así que tenemos que entrar. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo llenos del Espíritu Santo, número 1. Y número 2, practicando. Ponga sus manos sobre los enfermos. Al principio a lo mejor no va a sanar, pero hágalo. Hágalo. Entre a este equipo de administración. Como los 2 requisitos que yo pedí fueron que estén enviados para estar en el equipo de administración, estén enviados y estén en plena comunión. ¿Qué significa que estén en plena comunión? Que esté activo en la iglesia, que no sea un líder enviado que no me llega 2 meses a la casa de Dios, que esté en plena comunión, de buen testimonio, ¿ok? Entra a este equipo de administración. Ayúdeme a orar por la gente los domingos. Ore por la gente en su trabajo. Ore por la gente en su familia. Ore por sus discípulos. Visite a algún discípulo enfermo. Ponga sus manos en su cabeza. Ore para que empiece a fluir el poder de Dios. Entonces, si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted ya fue lleno del Espíritu Santo y habla en otras lenguas, dele duro. Empiece. No pare, hágalo. Y si usted no está bautizado en el Espíritu Santo, ahí tiene su primera meta. También puede orar por los enfermos. También puede echar fuera demonios, pero busque la llenura, como Jesús le dijo a sus discípulos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo fue la predicación de Pablo según a los corintios, según 1 Corintios 2:4? Vamos a unirla con la pregunta número 6. Según el verso 5, ¿cuál fue el propósito de predicarles de esta manera? Entonces vamos a ver esto, muy interesante. Con esto vamos a cerrar porque el 7 y 8 vamos a hacerlo más rápido. Dice acá, fíjese lo que dijo Pablo. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces aquí tenemos la primera respuesta.
¿Cómo fue la predicación de Pablo a los corintios, según 1 Corintios 2:4? ¿Cómo fue? Con demostración del Espíritu y de poder. O sea, mis palabras, mi predicación, mi enseñanza, no solamente fueron de humana sabiduría, también hubo demostración del Espíritu y de poder. ¿Ok? Entonces, está la respuesta del punto número 5. Punto número 6. Según el verso 5, ¿cuál fue el propósito de Pablo al predicarles de esta manera? Entonces el propósito está acá, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La respuesta en azul es la respuesta del punto número 6. Entonces, fíjese lo que hace el apóstol Pablo. No solamente predica, no solamente enseña, sino que también sanó enfermos, echó fuera demonios, ministró la llenura del Espíritu Santo. Hubo manifestaciones del poder de Dios. Claro, todo tiene que estar en un adecuado balance. Ahora, preguntas abiertas. Vamos a cerrar con esto. ¿Cree que la iglesia del siglo XXI necesita el poder de Dios? ¿Y por qué? Quiero leer algunas respuestas. ¿Y qué problemas actuales piensa que requieren el poder de Dios para solucionarlos? ¿Ok? Entonces, vamos a responder estas dos preguntas. Vamos a responder estas dos preguntas, ¿ok? José Acosta comenta, el domingo fue muy obvio la necesidad del poder del Espíritu Santo. Y yo pienso también, José, que el domingo tuvimos, pues precisamente esto que dice el apóstol Pablo, tuvimos enseñanza y luego tuvimos demostración de poder, ¿no? Entonces, yo creo que el hermano Torben está en esta línea, ¿no? Tuvimos enseñanza, el hermano pudo haber dicho, se necesita el Espíritu Santo, se necesita el Espíritu Santo y hay que buscar al Espíritu Santo. Ajá, pero demostró cómo, ¿ok? Entonces, tenemos que tener las dos cosas. Y no pensemos, mira, Torben es alguien especial. Bueno, sí, porque él ha ejercitado esa parte. Nosotros tenemos que ejercitar también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciéndolo, orando por los enfermos. Me encantó que hubo mucha liberación en los niños de casa hogar, mucha liberación en mucha gente. Y entonces, adelante, vamos a hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿cree que la iglesia del siglo XXI necesita el poder de Dios? Ya tenemos medicamentos, ya tenemos grandes hospitales, ya tenemos hospitales psiquiátricos, medicamentos dopantes que menguan a una persona alterada. ¿Será que necesitamos el poder de Dios? ¿Mm? Solo en su poder, dice Ángeles, seremos eficaces para la obra de Dios. ¿Ustedes creen que el siglo XXI necesita el poder de Dios? ¿Necesitamos el poder de Dios verdaderamente? ¿O, dado los avances científicos, tecnológicos, médicos, pues ya no, a lo mejor ya vamos al hospital y tomamos una píldora y ahí se soluciona todo? ¿Necesitamos el poder de Dios, hermanos? ¿Necesitamos el poder de Dios? Yo creo que pondríamos un rotundo sí. Un rotundo sí. Claro que necesitamos el poder, porque hay mil cosas que no puede solucionar ni la ciencia, ni las terapias, ni los psiquiatras, ni los medicamentos, ni los libros, ni las enseñanzas, miles de cosas. Necesitamos. La iglesia del siglo XXI necesitamos fluir en el poder del Espíritu Santo, andar en el poder del Espíritu Santo, ser como Pablo, no solamente traer palabras de humana sabiduría, sino también demostración del Espíritu Santo y de poder. ¿Por qué? Porque el mundo sabe que hay miles de cosas que no se pueden lograr y que solamente una intervención divina va a hacer esa obra. Así que es un rotundo sí. Necesitamos el poder de Dios, porque hay muchas cosas que no se pueden lograr por vías médicas, humanas, terapéuticas.
Necesitamos el poder de Dios, dice Surinela. Mi depresión se curó de una sola noche con el poder de Dios. ¿Y cuánto tiempo pudiste haber gastado en terapias, en psiquiatras, en medicamentos? Jamás necesitaremos de dejar el poder de Dios, dice la pastora Lisi. Sí, dice Marcia Morán, porque en manifestaciones del poder de Dios muchos creerán. Definitivamente sí, dice Conchi también. Entonces, claro que necesitamos la iglesia del siglo XXI, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no se pueden solucionar con métodos humanos. Hay cosas que sí. Gloria a Dios por aquello que podemos solucionar nosotros, pero hay muchas cosas que no. Y ahí necesitamos la intervención divina. Ahora, para cerrar en el punto número 8, ¿qué problemas actuales piensa que requieren el poder de Dios para solucionarlos? Vamos a hacer una lista, escriban allá una lista. ¿Qué problemas actuales piensa usted que se necesita del poder de Dios para solucionarlos? Definitivamente, cáncer, cáncer, definitivamente. ¿Cuántas enfermedades no tienen cura? El SIDA, se necesita el poder de Dios para solucionarlo, definitivamente. La artritis, la diabetes, se necesita el poder de Dios. El homosexualismo, las adicciones a las drogas, el lesbianismo, la opresión demoníaca, la depresión, la tendencia al suicidio, las perversiones sexuales. Cuántas cosas no se pueden solucionar con terapia? No se pueden solucionar con píldoras, no se pueden solucionar con psiquiatras. ¿Cuántos problemas tiene el ser humano? Haga una lista. Epilepsia, lupus, dice Marcia Morán. ¿Cuántas cosas no se pueden solucionar sino con el poder de Dios? La ceguera espiritual. Los que van a la cárcel entienden esto. Los que van a los anexos entienden esto, que hay niveles de degradación en el ser humano que ya no podemos decirle, mira, pórtate bien y mañana levántate temprano y lee tu Biblia, porque son personas atadas, endemoniadas, cautivas, que necesitan el poder de Dios para liberarlos, para restaurarlos. Tenemos una casa hogar, sé lo que le digo. Necesitamos el poder de Dios. Un homosexual que está atado a ese pecado, necesita el poder de Dios. Una lesbiana atada, un adicto a las drogas, atado, necesitamos el poder de Dios. Aquella ciudad en Filadelfia que se llama la ciudad zombie, donde están allá los adictos en las calles, se necesita el poder de Dios. Así que claro que lo necesitamos. Una buena filosofía de vida no es suficiente. Se necesita el poder de Dios para sanar y liberar a los cautivos. Es por eso que Jesús y Pablo no basaron su ministerio en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Jesús inició su ministerio en el poder del Espíritu Santo y ordenó a sus discípulos que hagan lo mismo, y nosotros debemos hacer lo mismo. Buscar la llenura del Espíritu Santo y ejercitar nuestros dones para que fluya en nosotros el poder de Dios. ¿Cuántas cosas no podemos resolver de manera natural, de manera humana? ¿Cuántas cosas? Tenemos que entrar a esto, hermanos, y fluir en el poder de Dios. Vamos a cerrar entonces ya con el tema, el recuadro de la derecha. Dice 50-50, 50-50. El ministerio se divide en dos grandes esferas, la palabra y el espíritu. Y debemos tener un balance sano entre ellas. La palabra es la enseñanza, la doctrina, la teología y el fundamento bíblico tan necesario para el crecimiento y el discipulado de un creyente. Pero el espíritu es la otra parte, el poder de Dios, su presencia, su manto y su obra sobrenatural en lo profundo del corazón. Ambas cosas son necesarias y debemos navegar en ambos mares. Si solamente somos doctrinales,
tenderemos al fariseísmo, al legalismo y al conocimiento sin revelación y estaremos muy incompletos. Si solamente somos espirituales, tenderemos al fanatismo, al espiritualismo y al misticismo. Ambas cosas son necesarias y usted debe identificar en qué área es débil para reforzarla y poder balancearse. Por eso Pablo dijo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a usar el final del ayuno para este propósito. ¿En qué área está usted débil? Los que tienen mucho de la palabra, a veces son débiles en el espíritu. A veces hay gente que es fuerte en el espíritu y débil en la palabra. Vamos a fortalecer. Si usted es fuerte en la palabra, fortalezca la parte espiritual de su vida para que empecemos a tener este balance. Y vamos a ser discípulos de Jesús. Palabra y espíritu. Profecía, pero doctrina. Manifestaciones del Espíritu Santo, pero teología. Revelación tremenda, pero escritural. Ambas cosas son necesarias. Vamos a hacerlo. Les espero el miércoles a los de Tella. Vamos a hablar mucho de lo que vamos a hacer en la administración del staff nuevo de administración. Voy a dar una introducción de qué hacer, qué no hacer y ya, listo, vamos a darle. Vamos a darle. Amén. Así que un abrazo fuerte para todos. Dios les bendiga. Estoy muy emocionado, contento de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Vamos a compartir los testimonios también y nos vemos pronto. Amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones y bye, bye. Bendiciones.